La mayor tristeza en la vida de Pedro Fernández fue la pérdida de su madre, Laura Cobos, en 1998, sumada a la presión implacable de mantener la fama en una industria del entretenimiento despiadada. Laura fue la mayor inspiración de Pedro, animándolo a cantar desde pequeño, llevándolo a concursos de música locales en Guadalajara cuando tenía tan solo 3 años. Su muerte, a causa de un derrame cerebral repentino, dejó un vacío inllenable en el corazón de Pedro. Una vez compartió en una entrevista que sintió que perdió una parte de su alma cuando falleció su madre y que deseaba poder cantarle una vez más. Los momentos en los que estaba en el escenario, interpretando canciones como Mi forma de sentir, a menudo conllevaban un dolor sordo, mientras imaginaba a su madre sonriendo desde el público. La presión de la industria del entretenimiento profundiza aún más esta tristeza. Pedro, un niño prodigio desde los 7 años, ha vivido bajo los focos la mayor parte de su vida, pero eso ha venido acompañado de un escrutinio constante por parte del público y los medios de comunicación. En los años 90, cuando pasó de la música ranchera a las baladas pop para ampliar su audiencia, fue criticado por traicionar la herencia musical mexicana. Estas críticas, especialmente de los críticos de la Ciudad de México, hicieron que Pedro se sintiera incomprendido. Solía sentarse solo en el estudio de grabación, leyendo artículos que lo llamaban comercialista, derramando lágrimas en silencio porque sentía que sus esfuerzos no eran reconocidos. Además, tener que equilibrar una carrera ocupada con sus roles de padre y esposo, a menudo lo hacían sentir culpable por no poder pasar más tiempo con su familia, especialmente durante los años en que sus 3 hijas eran pequeñas. Otro aspecto de esta tristeza son los momentos en que se siente solo entre una multitud. A pesar de ser querido por millones de fans, Pedro a veces se siente aislado por su propia aura. Una vez compartió con un amigo cercano que había noches después de un concierto, cuando regresaba al hotel, se sentaba solo con su guitarra, tocando melodías tristes y preguntándose si el público realmente entendía su verdadero yo o simplemente amaba la imagen de Pedro Fernández en el escenario. Esta tristeza no es resentimiento, sino una verdad silenciosa sobre el precio de la fama, que le hace a veces añorar una vida más sencilla, donde podría ser José Martín Cuevas Cobos, un hombre común. La carrera de Pedro Fernández ha sido un viaje largo y emotivo, con altibajos brillantes y dolorosos. Nacido el 28 de septiembre de 1969 en Guadalajara, Jalisco, Pedro, cuyo nombre de nacimiento es José Martín Cuevas Cobos, creció en una familia de clase media amante de la música. Su padre, José Luis Cuevas, era empleado bancario, pero también tocaba la guitarra como aficionado, mientras que su madre, Laura Cobos, fue quien le inspiró a dedicarse al canto. Desde los 3 años, Pedro actuaba en festivales locales y a los 7 años fue descubierto por Vicente Fernández, una leyenda de la ranchera, en un palenque. Vicente presentó a Pedro al productor Rubén Galindo, abriéndole la puerta a su carrera. En 1978, a la edad de 9 años, Pedro, bajo el nombre artístico de Pedrito Fernández, lanzó su primer álbum, La de la Mochila Azul, con la canción del mismo nombre, convirtiéndose en un fenómeno en México. El álbum vendió más de 300,000 copias, consolidando a Pedro como un prodigio musical. En 1979 protagonizó la película La Niña de la Mochila Azul, junto a María Rebeca, que atrajo a millones de espectadores y consolidó su fama. Durante los años 80, Pedro continuó dejando su huella con álbumes como Coqueta y El Perdedor, moviéndose hacia las baladas pop para atraer a un público más joven. También protagonizó películas como Amigo y La Mugrosita, convirtiéndose en una de las estrellas infantiles más famosas de México. Los años 90 marcaron la maduración de Pedro como artista integral. El álbum de 1994, Mi forma de sentir,
vendió más de 500,000 copias, logrando la certificación de platino en Estados Unidos, Chile y Venezuela. Regresó a la música ranchera a finales de la década, con el álbum de 2001 Yo no fui, ganando el premio Grammy Latino al mejor álbum ranchero. Pedro también expandió su carrera a la televisión, protagonizando telenovelas como Tal como somos, 1987 a 1888, y Hasta que el dinero no se pare, 2009 a 2010. Su papel de Rafael Medina en esta última le valió un premio TV Novelas al mejor actor. En 2014 participó en Hasta el fin del mundo, componiendo e interpretando el tema musical, consolidando su posición en la industria del entretenimiento mexicano. En 2015, el álbum Acaríciame el corazón ganó el premio Grammy Latino al mejor álbum ranchero, Mariachi, marcando un hito en su carrera musical. Pedro también demostró su versatilidad como entrenador en La Voz Kids, 2015 a 2016, y como presentador de los premios Billboard de la música latina, 2015 a 2016. En 2018 celebró su 40º aniversario con una gira mundial y fue honrado como Mr. Amigo por sus contribuciones a la amistad entre Estados Unidos y México. En 2021 asumió el papel protagónico en Malverde, El Santo Patrón, una serie de Telemundo, demostrando que sigue siendo una estrella brillante a sus 50 años. Sin embargo, la carrera de Pedro no ha estado exenta de fracasos. Durante la década de 1990, su cambio hacia las baladas pop provocó críticas por su desviación de sus raíces rancheras, lo que provocó una caída en las ventas de algunos álbumes como Buscando el Paraíso, 1993. Una vez compartió que ese período le hizo dudar de sí mismo y que hubo noches en las que lloró en el estudio, temiendo haber perdido el amor de su público. Otro fracaso fue el proyecto cinematográfico Derecho de Asilo de 1996, que fue criticado duramente por los críticos y un fracaso de taquilla, lo que Pedro sintió como un golpe a su orgullo. Pasó meses superando esta decepción, concentrándose en la música para recuperar el ánimo. Los esfuerzos de Pedro a veces lo dejaban exhausto. Mientras se preparaba para la gira del 40º aniversario en 2018, trabajó incansablemente para seleccionar canciones, diseñar el escenario y ensayar con la banda. Una vez, cuando un espectáculo en Buenos Aires fue cancelado debido a problemas técnicos, Pedro se sentó solo en su habitación de hotel. Las lágrimas caían en silencio porque sentía que había decepcionado a sus fans. De la misma manera, al filmar Malverde, El Santo Patrón, tuvo que interpretar un personaje complejo bajo duras condiciones de rodaje. Y hubo días en que rompió a llorar al terminar una escena, no solo por el cansancio, sino también por las intensas emociones que le generaba el papel. Los logros de Pedro Fernández giran en torno a preservar y difundir el patrimonio musical mexicano. Además de ser un orgulloso padre y esposo, aspiraba a llevar la música ranchera y mariachi a una generación más joven, rompiendo el estereotipo de que estos géneros eran solo para gente mayor. Ganar 4 premios Grammy Latino por Yo no fui, 2001, Amarte a la Antigua, 2010, Cachito de Cielo, 2013, y Acaríciame el Corazón, 2015, es testimonio de este esfuerzo. Pedro también invirtió en la producción de álbumes como Arránquense Muchachos, 2018, con canciones como Ella, escritas para inspirar a un público joven interesado en la cultura mexicana. También quería dejar un legado artístico duradero. Pedro fundó un pequeño estudio de grabación en Guadalajara, donde mentoriza a jóvenes artistas y produce proyectos musicales independientes. Esperaba que su música siguiera siendo amada después de su muerte, a través de sus grabaciones y los artistas que inspiró. Además, Pedro participa activamente en obras de caridad,
apoyando la educación y la atención médica de niños pobres en Jalisco, con el objetivo de utilizar su fama para crear un cambio positivo. En su vida personal, Pedro se esfuerza por ser un padre dedicado a sus 3 hijas, Osmara, Karina y Gema, y un esposo amoroso. Organizaba periódicamente reuniones familiares en casa, donde cantaba y tocaba la guitarra para sus hijos y nietos, enseñándoles sobre los valores de la familia y la música. A pesar de su apretada agenda, Pedro siempre saca tiempo para los eventos importantes de sus hijos, como la graduación de Karina en 2015, cuando canceló una actuación para estar allí. También quiere inspirar a sus hijos a vivir con humildad y pasión, a pesar de las tentaciones de la fama. El amor y el matrimonio de Pedro Fernández es una historia de fortaleza y apoyo mutuo, pero no exenta de desafíos. Conoció a Rebeca Garza Vargas, el amor de su vida, en 1986, cuando ella fue coronada Miss Tamaulipas. Pedro, quien en ese momento se encontraba actuando en Reynosa, quedó cautivado por el encanto y la inteligencia de Rebeca. Se casaron en 1987, cuando Pedro tenía 18 años, y tienen 3 hijas. Osmara, nacida en 1990. Karina, nacida en 1992. Y Gema, nacida en 1997. Su matrimonio duró casi 4 décadas, convirtiéndose en un modelo en la industria del entretenimiento mexicano, donde las relaciones suelen ser efímeras. Rebeca es el mayor apoyo de Pedro, no solo en su vida personal, sino también en su carrera. Ella aporta regularmente ideas para sus proyectos musicales, ayudándolo a elegir canciones y diseñar escenarios. En años difíciles, como cuando Pedro enfrentó críticas en los 90, Rebeca fue quien lo confortó, recordándole que el público todavía lo amaba. Sin embargo, su matrimonio no estuvo exento de tensiones. La incansable agenda de giras de Pedro, especialmente en la década de 2000, lo mantuvo lejos de casa a menudo, lo que generó momentos en los que Rebeca se sentía sola. Una vez, cuando Pedro tuvo que cancelar sus planes de vacaciones familiares para filmar Hasta que el dinero nos separe, Rebeca expresó su decepción, y Pedro rompió a llorar, porque sintió que había lastimado a su esposa. Intentó compensarlo organizando viajes familiares a Cancún y Puerto Vallarta, donde pudieran disfrutar de tiempo juntos. Una tristeza en el amor de Pedro es el sentimiento de que no puede proteger completamente a Rebeca de las presiones de la fama. Como esposa de una celebridad, Rebeca a veces se enfrentó a falsos rumores sobre su matrimonio, especialmente en la década de 2000, cuando algunos tabloides informaron que estaban a punto de divorciarse. Aunque estos rumores eran falsos, lastimaron a Rebeca, y Pedro se sintió impotente al no poder proteger completamente a su esposa. Solía sentarse con Rebeca en la sala, tomándole la mano y prometiéndole que superarían cualquier desafío. Las lágrimas caían en silencio mientras pensaba en las dificultades que ella había soportado por él. Se estima que el patrimonio neto de Pedro Fernández rondará los $12 millones a partir de 2025, lo que refleja una carrera exitosa que abarca más de 4 décadas. Sus ingresos provienen de muchas fuentes: ventas de álbumes, giras, papeles en telenovelas y películas, presentaciones de televisión y contratos publicitarios. Con 39 álbumes, Pedro ha recibido 3 discos de diamante, 37 discos de oro y 26 discos de platino, recaudando millones de dólares en regalías. Sus giras, como la del 40º aniversario en 2018, atrajeron a millones de espectadores en México, Estados Unidos, Argentina y España, con ingresos estimados por espectáculo que oscilan entre $500,000 y $1 millón. Papeles en Hasta que el dinero nos separe y Malverde. El santo patrón le valió un salario de alrededor de $20,000 por episodio, mientras que acuerdos de patrocinio con marcas como Fuller, perfume de Pedro Fernández, y Telcel agregaron millones más.
Pedro posee una villa de lujo en Guadalajara, valorada en unos 2 millones de dólares, con arquitectura tradicional mexicana, un gran jardín y un estudio de grabación privado. También tiene un departamento de lujo en Ciudad de México, valorado en 1.500.000 dólares, donde se hospeda mientras trabaja en la capital. Pedro también es dueño de una pequeña granja en Querétaro, valorada en 800.000 dólares, donde su familia suele pasar los fines de semana. En cuanto a vehículos, Pedro posee un Mercedes-Benz Clase G, valorado en 150.000 dólares, un Cadillac Escalade, valorado en 100.000 dólares, y un Ford Mustang clásico de 1969, valorado en 50.000 dólares, lo que refleja su inclinación por los coches clásicos. A pesar de su riqueza, Pedro vive frugalmente, donando regularmente a organizaciones benéficas como la Fundación Niños de México y apoyando a escuelas en Jalisco. En cuanto a su pareja, Rebeca Garza Vargas es la única mujer en la vida de Pedro. Ella jugó un papel clave en la gestión de las finanzas familiares y estuvo detrás de muchas de sus decisiones comerciales, como el contrato con Fuller. Rebeca prefiere vivir una vida privada. Rara vez aparece en los medios, pero siempre está presente en los grandes conciertos de Pedro, animándolo desde el backstage. Su presencia le daba a Pedro una sensación de seguridad, y a menudo se refería a ella como su luz guía. Rebeca Garza Vargas, esposa de Pedro Fernández, entiende la tristeza por la que ha pasado su esposo. En una conversación privada con un amigo cercano en 2019, Rebeca describió a Pedro como un hombre con un gran corazón pero vulnerable. Ella compartió que la muerte de la madre de Pedro fue una herida que nunca sanó y que a menudo mencionaba a Laura cuando cantaba canciones tristes como Amarte a la antigua. Rebeca dijo que había noches en las que Pedro se quedaba despierto hasta tarde, tocando la guitarra y cantando las canciones favoritas de su madre, mientras las lágrimas caían en silencio mientras recordaba sus días de infancia en Guadalajara. Respecto a la presión de la industria del entretenimiento, Rebeca dijo que Pedro sufrió críticas en los años 90, sobre todo cuando incursionó en las baladas pop. Ella recuerda que una vez Pedro regresó a casa después de una entrevista en la que un periodista lo llamó «cazador de gloria», y él rompió a llorar en sus brazos, diciendo que solo quería hacer feliz a la audiencia.